Bueno, supongamos que tengo dos placas y que esas placas tienen un área. Entonces, el área es igual a 2 por 10 a la menos 1 metros cuadrados y están separadas la distancia entre ellas es igual a 1 por 10 a la menos 2 metros. Y el capacitor está conectado a una fuente, a un voltaje V sub 0 igual a 3000 voltios. Entonces vamos a suponer que después de que se desconecta de la fuente de energía y se inserta entre las placas una lámina de material plástico aislante, mis placas, vamos a suponer que la placa aislante está entre las dos placas, pero esto después de que se desconecta el capacitor. Y entonces se observa que la diferencia de potencial llega a 1000 voltios. Entonces nos dicen calcule la capacidad calcule la capacitancia inicial del sistema, calcule la magnitud de la carga Q, calcule la magnitud de la capacitancia después de que se desconecte el sistema y se coloca el dieléctrico, calcular la constante dieléctrica K, calcular la permitividad del dieléctrico, F me dicen calcular la magnitud de la carga Q inducida en cada cara del dieléctrico. Y G, el campo eléctrico original entre las placas. Y H, el campo eléctrico después de haber colocado el dieléctrico. Entonces empecemos por calcular la capacitancia antes de colocar el dieléctrico. Entonces la capacitancia antes de colocar el dieléctrico, C sub 0 es igual a epsilon 0, o sea, la permitividad del vacío, por el área sobre la distancia. Y entonces esto es igual a 8.85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro, que multiplica el área. El área es 2 por 10 a la menos 1 metros cuadrados, dividido la distancia, que es 1 por 10 a la menos 2 metros. Y eso me va a dar una capacitancia inicial de 1.77 por 10 a la menos 10 faradios, alrededor de 177 picofaradios. Bueno, la siguiente, la carga. La carga no va a cambiar. Cuando yo tengo el voltaje, entonces vamos a iniciar con Q es igual a la capacitancia inicial por el voltaje inicial. Entonces esto me tiene que dar, esto es 1.77 por 10 a la menos 10 faradio, que multiplica
a 3 por 10 a la 3 voltios. Faradios por voltios da coulombs. Entonces esto me da que la carga es igual a 5.31 por 10 a la menos 7 coulombs. O sea, alrededor de 0.531 microcoulombs. Ahora sí vamos a mirar qué es lo que pasa después. Yo tengo mis dos placas. Entonces, cuando yo coloco un elemento dentro y ese elemento, digámoslo, no es tan buen conductor, entonces las cargas que están acá de alguna manera no son capaces de atravesar el elemento para llegar hasta el otro lado. O sea, las cargas negativas no son capaces de llegar hasta donde están las cargas positivas. Cuando yo quito el voltaje, el condensador queda cargado con la misma carga Q. Pero lo que va a cambiar entonces ahora va a ser la capacitancia y el voltaje que tiene entre las dos placas. Y entonces la capacitancia, vamos a escribirlo, es igual a Q sobre el nuevo voltaje. Y recordemos que la carga Q se mantiene constante, o sea que es 5.31 por 10 a la menos 10 coulombs. Y quedó, después de colocar el dieléctrico, es 1 por 10 a la 5 volts. Y eso me da 5.31 por 10 a la menos 10 faradios. O 531 picofaradios. Si miramos el cálculo anterior, nos damos cuenta que colocar un dieléctrico es hacer que aumente la capacitancia eléctrica. Entonces, por eso la mayoría de los condensadores tienen entre las placas digamos, un material que es o debe ser un buen dieléctrico. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que el sistema tenga una mejor capacitancia. Bueno, ahora vamos a calcular la K. La constante dieléctrica se puede calcular de la capacitancia actual sobre la capacitancia anterior. Y esa es la constante dieléctrica. En nuestro caso, 5.31 por 10 a la menos 10 faradios dividido 1.77 por 10 a la menos 10 faradios. Y esto es igual a 3. O sea que la constante dieléctrica es 3. También lo hubiéramos podido calcular con el voltaje, o sea, la constante dieléctrica igual a B sub 0 sobre B. Sabíamos que B sub 0 era 3000 voltios, B son 1000 voltios, y entonces esto de nuevo nos da que la constante dieléctrica es 3. Entonces ahora quiero calcular la permitividad del dieléctrico. Entonces la permitividad del dieléctrico es igual a la constante del dieléctrico por epsilon 0. Entonces esto es más o menos 3 que multiplica a 8.85
por 10 a la menos 12 Coulomb al cuadrado newtons por metro cuadrado. Ahora entonces miremos la F. La nueva carga. ¿Por qué aparece nueva carga? Entonces volvamos a dibujar los dos condensadores. Una placa. Otra placa. Y dentro habrá un sistema que no es un buen conductor de electricidad. Entonces, si aquí tenemos una carga eléctrica, en el dieléctrico va a empezar a aparecer una carga eléctrica, pero la carga es de signo contrario. Lo mismo aquí, si aquí tenía una carga eléctrica menos Q, en el dieléctrico va a empezar a aparecer una carga eléctrica que no se antepone a una carga eléctrica que es de signo contrario a la carga de esta placa. Y si miramos que el campo eléctrico de las placas es de esta manera, el campo eléctrico en el dieléctrico es de esta manera. Entonces ahora la forma de calcularlo. Entonces Q inducido es igual a Q que multiplica a 1 menos 1 sobre K. O sea que esto es igual a 5.31 por 10 a la menos 7 coulombs 1 menos 1 sobre 3, y entonces me da para la carga inducida igual a 3.54 por 10 a la menos 7 coulombs. Aprovechando eso, también puedo calcular el campo inicial antes que quitaran el dieléctrico, antes de que colocaran el dieléctrico y después de que colocaran el dieléctrico. Entonces el campo, recuerden, sigma sobre epsilon. Bueno, esto lo podemos calcular por otra parte. Esto lo podemos calcular usando el voltaje V sub 0 sobre la distancia, y esto es igual a 3000 voltios sobre 1 por 10 a la menos 2 metros, y esto nos da que el campo eléctrico antes de colocar el dieléctrico es 3 por 10 a la 5 voltios sobre metros, mientras que el campo eléctrico después lo puedo calcular como el campo eléctrico sobre K, o también puedo decir que esto es sigma sobre epsilon, y recordar que sigma es Q, el área sobre epsilon, y esto nos va a dar, cualquiera de los dos, nos va a dar 1 por 10 a la 5 voltios sobre metro.